soy el alumno José Sánchez, perteneciente a la sección M10A de la Cátedra de Criminología, en nuestra casa de estudio en la Universidad Pontificia Católica Santa Rosa. En la presente realizaré un análisis comparativo sobre las diferentes teorías criminológicas en relación al caso específico del ciudadano John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Haciendo un breve repaso sobre la conducta criminal de este ciudadano John Wayne Gacy, debemos recordar que este es un ciudadano de nacionalidad estadounidense, el cual se le pudo contabilizar un total de 33 homicidios, en los cuales tenía como la particularidad o la caracterización de que estos todos eran del sexo masculino, generalmente ciudadanos o víctimas jóvenes, los cuales fueron encontrados 26 de ellos enterrados, sepultados en su propia vivienda y el resto en lugares cercanos a la misma. Debemos recordar que, bueno, este ciudadano fue conocido como el payaso asesino, ya que tenía la modalidad de participar con un personaje que él mismo creó, el cual lo autonombró como el payaso Pogo, y realizaba frecuentes actividades sociales dirigidas a los niños de su comunidad. Y que, bueno, fue reconocido a lo largo de su vida como un ciudadano de reconocida reconocimiento moral, el cual no era conocido en su comunidad como una persona de una alta moralidad. Ya dando inicio a lo que es el recorrido por las diferentes teorías criminológicas dictadas en clases, debemos mencionar la primera de ellas, la del criminólogo Charles Darwin, entre los años 1809 y 1882, el cual establece en su trabajo lo que fue la denominada teoría de la evolución de las especies humanas, en lo cual establece lo que es la lucha por la vida. En esta teoría se fundamenta sobre que existe una especie de comparación entre el hombre criminal con el hombre primitivo, el denominado hombre primitivo, que él establece que al nacer cuenta con condiciones innatas, condiciones que son desde el nacimiento, y que esta conducta de este hombre criminal nato son parecidas pues, a esas condiciones del denominado hombre primitivo, y que establece lo que es una denominada lucha por la vida, en cual establece que ese sujeto criminal va a prevalecer por ser más fuerte, más apto, más capacitado y sobre todo por tener una mayor capacidad para adaptarse al medio. En virtud de esto, en relación al ciudadano en cuestión, el criminal en cuestión que estamos tratando, en este caso en particular, que es John Wayne Gacy, debemos decir que, bueno, según sus características físicas, podría decirse que gozaba de un estereotipo como una persona fuerte, una persona muy apta, ya que tenía cualidades para adaptarse al entorno social, en virtud de que escondía su conducta criminal detrás de una supuesta conducta moral correcta y reconocida por la sociedad. Y por ende podría decirse que tiene ciertas cualidades para encajar en esta teoría. El, Haciendo la salvedad de que Charles Darwin establece que están en condiciones, si se quiere, de carácter biológico, y allí sí podríamos decir que no goza de esa cualidad, en virtud de que este ciudadano John Wayne Gacy, posterior a su muerte, por propia solicitud de sus parientes, se realizó un estudio de lo que era su cerebro, a lo cual arroja que no se le consiguió ningún tipo de anormalidad genética. Pasando luego a la teoría establecida por Dominique Esquirol, estableció una denominada monomanía instintiva o locura moral. Eh, en esta teoría se basa más sobre lo que son las enfermedades mentales, lo que veníamos hablando anteriormente.
en el análisis del cerebro. Fue el primero que estableció que no eran conductas innatas del ser humano como tal, sino que establecía un análisis de las posibles enfermedades mentales que podía tener el delincuente. Estableció lo que era diferentes tipos de problemas de carácter moral, de carácter mental y de carácter psíquico, estableciendo una denominada locura moral, la cual trataba sobre que él establecía de que el delincuente como tal gozaba de inteligencia y libre albedrío, pero que tenía una afectación psíquica que afectaba la voluntad, lo cual iba aunada a lo que era el carácter del delincuente como tal. Es decir, tenía, a pesar de que era se denominaba que eran posibles personas con una inteligencia adecuada, tenían problemas en lo que era el control de su carácter y a su voluntad sobre lo que era lo correcto y lo incorrecto. También debemos hablar sobre los aportes de Thomas Abercrombie en cuanto a la misma locura moral, que se establece que eran sujetos de buena inteligencia, como se venía hablando, pero con defectos en los principios morales. En cuanto a estas dos teorías que tienen similitud, estos dos aportes de estos dos señores, podemos decir que goza similitud al caso de John Wayne Gacy, en virtud de que se reconocía como una persona muy inteligente en cuanto a su profesión dentro de la sociedad y, como se decía anteriormente, de que tenía esa cualidad de ser reconocido moralmente por la comunidad a la cual hacía parte, pero que tenía esa situación de esa afectación psíquica que afectaba a su voluntad para realizar estos actos criminales. Dando continuidad a las diferentes teorías, debemos nombrar las que pertenecen a la corriente o escuela francesa. En primer lugar, los aportes brindados por Adolphe Lambert Quetelet de los años 1796 y 1847, lo que le estableció como la escuela cartográfica. Este dio aporte en que determinó que la delincuencia o la actitud delincuencial iba muchas veces guiada por el entorno físico y social en cuanto a los aspectos geográficos, determinando lo que se conoce como la ley térmica de la delincuencia, en la cual estableció que aportes que iban a dar una caracterización del delincuente o del tipo de delincuente según según las cualidades geográficas del territorio, de un determinado territorio en específico, lo cual dio inicio a lo que era la generación de datos estadísticos que son utilizados hasta en la actualidad para poder dar análisis sobre o aportes de suma importancia para lo que es el análisis de la actividad delincuencial y poder tomar acciones preventivas. En este caso en específico podemos decir que por ser un hecho aislado, según el caso de John Wayne Gacy, no podemos determinar que sea de un gran aporte para determinar o dar respuesta al porqué sobre las situaciones de este caso en particular. También debemos mencionar a los aportes por Alexander Lacazette en los años 1843 y 1924 en la denominada Escuela de Lyon. Este estableció que muchas veces la actitud criminal va establecida a través del control social o a través de las leyes, en lo que era la Asamblea Legislativa. Y estableció un pensamiento eh, sobre lo que se conoce que él determinó que la sociedad tiene a los delincuentes que se merece. ¿Qué se quiere decir con esto? Traerlo a colación con el caso que se estudia, es que generalmente las leyes son flexibles para controlar este tipo de situaciones y que no atacan de manera efectiva posibles situaciones. ¿En qué caso? De que en este caso en específico se contabilizó un total de 33 homicidios, en los cuales eh, este ciudadano tenía denuncias por algunos casos primarios, no de homicidio, sino de sospechas de abuso sexual.
y puede decirse que, bueno, que esa flexibilidad de las leyes dio pie a que este ciudadano quedase en libertad y cometiese todo ese tipo de actos criminales que pudieron haberse evitado con un análisis profundo de la situación de este ciudadano. También tenemos los aportes de Gabriel Tarde, lo que él determinó como una corriente, como la corriente psicosociológica subjetiva, estableciendo lo que es la interpsicología. Él determinó que esta interpsicología era la actividad del criminal a través de la imitación de la moda y las costumbres. Taxativamente estableció lo que era el fenómeno del yo impresionado por otro yo. Esto era que determinó que muchos criminales solían comenzar su actividad criminal, sus primeros pasos, imitando a otros ciudadanos. En este caso en particular no se puede determinar que este ciudadano John Wayne Gacy haya comenzado su actitud criminal guiada en otros referentes, en virtud de que, según sus relatos, eh, no, no asume tal situación. También tenemos los aportes del criminólogo Emile Durkheim, el cual habla de la criminología social objetiva, que establece lo que es la denominada sana crítica, que busca de dar el origen o el sentido de la criminología actual, que se trata sobre la lógica y de tratar de entender de por qué lo hizo. En este caso del ciudadano John Wayne Gacy, en su juicio, eh, en su juicio se trató de entender pues las situaciones que conllevó a este ciudadano a tal actividad, y podemos resumir que nunca se tuvo una respuesta clara, y como dijimos anteriormente, se trató de estudiar lo que fue su anatomía posterior a su muerte, de su ejecución por la pena de muerte que se le estableció por inyección letal, y en dicho análisis de su cerebro no se pudo determinar algún tipo de anomalía genética que pueda dar respuesta a esta situación, dando orígenes a que, bueno, que las razones que conllevó a este ciudadano sean de carácter psiquiátrico. Que continuando en nuestro recorrido, debemos hacer referencia a lo que es la escuela positivista italiana. En primer lugar, tenemos los aportes de Cesare Lombroso entre los años 1835 y 1909. Él habla de la teoría del criminal nato, lo cual es muy similar a la teoría que estábamos hablando anteriormente de Charles Darwin, que trae similitud a lo que es el hombre primitivo, hablando en el aspecto de la fisiología. En este sentido, podemos decir que no guarda relación con nuestro caso objeto de estudio de John Wayne Gacy, más sin embargo sí podemos hacer mención a una de las características, que es sobre la gran impulsibilidad y la insensibilidad moral. ¿En qué sentido? De que como, como tenemos conocimiento, este realizaba esas situaciones a través de su impulso y su falta de control sobre esa tentación sobre lo que era el homicidio en cuanto a sus víctimas captadas. También podemos nombrar los aportes de Enrique Ferri, en lo que él estableció lo que eran las causas endógenas y exógenas. Él establecía lo que son las causas endógenas y exógenas, es decir, causas internas y causas externas. Las externas son de carácter, si se quiere, biológicas, y las exógenas podríamos decir que son de característica social. En estos aportes de Enrique Ferri estableció lo que eran los factores individuales, lo que él denominó como psicológicos o congénitos, es decir, que eran aportes de cierta carga genética o factores psicológicos. En este sentido tenemos que este ciudadano John Wayne Gacy se le pudo determinar que contaba, en lo que fue su juicio, en sus análisis psiquiátricos, se le puede determinar que tenía trastorno de personalidades, y se puede determinar que tenía esa problemática pues con este personaje que creó del payaso Pogbo, que era uno de los medios para él captar y poder atraer a esas víctimas jóvenes. En los factores físicos, bueno, también hablando de los factores congénitos o psicológicos, podemos hacer referencia a lo que fue sus problemas de infancia, en el cual
estaba en una familia, si se quiere, en un entorno inadecuado, lo que son denominadas familias disfuncionales, en virtud de que se pudo conocer la gran problemática heredada de su padre, el cual su propio padre pues le hacía, le generó problemas psicológicos posibles, en virtud de que en reiteradas ocasiones lo criticaba por su aspecto físico, por su gordura que tenía de niño. Entre los factores físicos, el ambiente físico, podemos decir eh, que no gozaba, o sea, no se podría decir que factores del ambiente hayan indicado a este señor a estas prácticas criminales. Y en el ambiente social se puede conocer que él tuvo problemas en su ámbito educativo por reiterados rechazos en las diferentes instituciones educativas. Se puede conocer que nunca terminó sus estudios universitarios y que en la parte de su educación media tuvo que pasar por distintos colegios, un total de 4 colegios para lograr finiquitar sus estudios. Es decir, que estos factores, estas cosas exógenas pueden darse como factores que llevaron a estos ciudadanos a esta conducta criminal. También tenemos los aportes de Garofalo Rafael entre los años 1831 y 1934, el cual establece que el criminal lo determina como un sujeto incivilizado, es decir, lo define como que ese sujeto criminal nunca va a ser eh, su, nunca va a ser ingresado a la totalidad a las normas civiles, y establece que éste no se adaptará a la sociedad por ser simplemente anormal. Es decir, ya lo define como un ciudadano que no entra en los que son los causales normales, y por ende este a su vez goza de un grado alto de temibilidad, y que a su juicio estos debían de ser eliminados de la sociedad, ya sea por la pena de muerte o la cadena perpetua. Esto, bueno, goza de una gran relación con el caso objeto de estudio, ya que este ciudadano nunca pudo dar en su juicio aportes hasta su pena de muerte de un cambio de conducta. De hecho, cuando se le dio el derecho de palabra antes de su ejecución de su pena de muerte, él mismo indicó literalmente que no estaba arrepentido de sus actos y que el Estado le estaba haciendo una afección a él, porque él dice en sus palabras que sus actos fueron por problemas psicológicos, pero en sus estudios por los diferentes profesionales no se pudo determinar tal situación. Y hasta el punto de que sus últimas palabras fueron obscenidades, lo que puede generar que nunca hubo un arrepentimiento moral de sus actos realizados. En las siguientes teorías vamos a nombrar lo que es la Escuela de Chicago y la teoría de la asociación diferencial, la cual debemos decir a priori que las mismas no aplican para este caso de este ciudadano John Wayne Gacy, en virtud de que la Escuela de Chicago se trata sobre los factores sociológicos, lo que establece a su vez la teoría de la desorganización social. Esto por diferentes factores, como los factores económicos, la falta de estructura social adecuada, generalmente pasa en países no desarrollados, y lo que genera un desarrollo violento de las ciudades, lo que se denomina como la marginalidad, que son comunidades que crecen al margen de lo que son las estructuras sociales adecuadas, y la desigualdad de clases, conflictos culturales, es decir, los problemas con los diferentes sectores, clase alta, clase media, clase pobre, y la división de las ciudades en los barrios. Esto no, como decimos, no aplica para el caso de John Wall Gacy, ya que este ciudadano contaba de tener la cualidad de que era integrante de una familia con un buen estatus social, por lo cual no puede incluirse que sus factores que lo conllevaron a tal actividad criminal fuesen estos. Y de igual modo lo que es la teoría de la asociación diferencial, que establece que la criminalidad, los actos criminales individuales de la persona
se pueden generar a través de conductas adquiridas por interacción con grupos sociales desviados. Esta criminalidad en esta teoría se establece que se aprende, que no es heredada ni se inventa. Es decir, que esta nace a través de la integración de los ciudadanos con grupos, con otras personas que suelen generar este tipo de actividades negativas y que también a su vez se pueden conocer o adquirir a través de los medios sociales o los medios de comunicación, situación que en la actualidad suele suceder por los diferentes aspectos negativos que se generan por los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Esto puede terminarse que no fue el caso de John Wayne Gacy, ya que, como lo dijimos, él siempre gozó del acceso a buenos centros de estudio, a una comunidad, si se quiere, elitesca o que contaba de una buena estructura social. Continuando con las diferentes teorías, debemos mencionar lo que es la teoría de la anomia y la atención. Este establece una situación denominada como, o que conlleva en su compendio a lo que es el suicidio anómico, como una de las fases últimas de las situaciones establecidas en esta teoría, en la cual radica fundamentalmente en lo que es el estado anímico y la frustración que pueda generarse en los ciudadanos en virtud fundamentalmente de los cambios abruptos a los que son los estándares de vida. En este caso en particular de John Wayne Gacy, puede decirse que en los estipulados de esta teoría guardan cierta relación con su caso en virtud de que eh, como conocemos de sus diferentes problemas en cuanto desde su infancia, su adolescencia y su adultez, sobre todo en este último punto de su adultez, podemos mencionar esos cambios abruptos en sus estándares en cuanto no pudo culminar por los problemas antes mencionados con sus estudios, tuvo que tomar decisiones presionadas por sus padres de no continuar con sus estudios, de no culminar dichos estudios y tomar las riendas laborales, en lo cual tuvo que salir de su ciudad original para otra ciudad, como fue la ciudad de Chicago, y tomar una oferta de empleo en una funeraria, lo cual puede decirse que fue un cambio abrupto en su estándar de vida y que esa actividad como tal fue clave en su apego hacia esa actitud criminal que tuvo en años posteriores. También hablando de lo que es la teoría del control social, eh, la cual establece lo cual establece en primer lugar que existe una tendencia natural al delito del ciudadano, guarda relación con este ciudadano John Gacy, ya que puede determinarse que simplemente fue una actitud natural de este ciudadano de, de tomar esa conducta criminal hacia el homicidio en serie. Se establece también en segundo lugar lo que son los factores sociales y los factores internos que se venían nombrando anteriormente. Los factores sociales, lógicamente, los que son los factores externos, como la mala compañía y los grupos negativos, y los factores internos, como los biológicos y psicológicos, como lo que es la motivación, la tensión interna. En tercer lugar de esta teoría de control social, habla sobre lo que son los conflictos sociales que genera una injusta desigualdad entre las personas. Como lo dijimos anteriormente, estas son situaciones que podemos determinar que no son inherentes a este caso en particular de John Wayne Gacy. Por último, podemos hacer mención a lo que es la teoría de las ventanas rotas. Esta teoría de las ventanas rotas nace sobre un experimento que realizó Philip Zimbardo en el año de 1969, el cual consistió en exponer un vehículo en similares condiciones de abandono en dos lugares de diferente realidad social. Él colocó un vehículo en abandono en lo que es una de las calles de mayor índice delictivo en la ciudad de Nueva York, específicamente en el sector del Bronx, y colocó un vehículo similares condiciones en un estado, en una localidad, en una comunidad de alto estándar social,
específicamente en la ciudad de California, en la comunidad denominada Palo Alto, en la cual, bueno, eran dos diferentes realidades sociales, en el cual uno reinaba lo que era la pobreza y en el otro la alta riqueza. Y estableció en dicho experimento que dejando ese vehículo en abandono, eh, el mismo lo fueron desvalijando de manera progresiva, pero con la característica o la cualidad de que en el segundo lugar establecido el vehículo, que fue en el de alta riqueza, cuando se dejó el vehículo intacto, el mismo nunca en la primera semana no tuvo ningún tipo de desvalijamiento o de daño, pero que al realizar luego de una primera semana un daño físico a lo que fue la carrocería y a los vidrios de dicho vehículo, en los días subsiguientes la comunidad o los integrantes de la comunidad comenzaron a lo que fue el desvalijamiento de dicho vehículo. Y en virtud de ese experimento, los ciudadanos, los criminólogos James Wilson y George Kelly, establecieron esta teoría de las ventanas rotas, estableciendo un estipulado taxativo en lo cual definieron que una vez que se empieza a desobedecer las normas que mantienen el orden de una comunidad, tanto como el orden y la comunidad empiezan a deteriorarse, a menudo con una velocidad sorprendente. Esto puede decirse que trae relación con el caso objeto de estudio de John Wayne Gacy, en virtud de que las primeras víctimas que cobraron, que cobró este ciudadano, eh, si se quiere, no tuvieron una continuidad inmediata. De hecho, sus primeros actos delincuenciales, que fueron cargos de abuso sexual, fueron antes de su matrimonio y los cuales, al no ser abordados la debida, con la debida, con el debido profesionalismo, con el debido seguimiento, dio pie a que, bueno, de que esa situación, de que ese daño moral que ya fue llevado por este ciudadano y que no tuviese una gran sanción, tuviese una continuidad y lo que fue una especie de efecto dominó en sus actos subsiguientes.